No sé si me escuchan. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Hola, hola. A ver, veamos. ¿Puedo ya compartir pantalla? Sí, doctor. Gracias. Ok, ¿cómo vamos? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Doctor, tiene que compartir como pantalla completa porque solo se ve la parte del Zoom. A ver. ¿Cómo hago eso? En compartir, ahora sí. Ahí estoy, ¿no? Sí, doctor, se ve. Solo que ahora no puedo sacar esta cosa. Ya, ok, ahora sí pongo esto acá. Listo. Ok, chicos, buenas tardes. Bueno, como de acuerdo a lo que ha correspondido hacer, me va a tocar, me sale una cosa, no sé qué. Espérenme un segundito, por favor. Bueno, ok, como quiera que vamos. El tema que vamos a hablar conmigo es tema de diafragma. En este tema hay muchas consideraciones importantes y otras no tanto. Al ser una patología no demasiado relevante hoy por hoy, sobre todo desde el punto de vista quirúrgico. Sin embargo, es importante que ustedes la conozcan y la sepan. Les voy a pedir que en el curso de la charla, si alguien tiene preguntas o tiene dudas, pues entonces me las haga saber. Las personas que están queriendo entrar, ¿tengo que hacer algo con ellas? No. A ver. No, doctor, no se preocupe, yo les voy a aceptar. Okay. Bien, temas embriológicos de muy básica idea. Ustedes saben que el tema de la embriología del diafragma parte a través de la rotación del septum transverso, que es una estructura a partir de la sexta semana de gestación, que empieza a rotar y entonces empieza a generar la formación de la parte muscular. Luego dos membranas pleuroperitoneales son las que rellenan los costados y un mesenterio dorsal del esófago que se desplaza a manera de base, digamos así, sobre todo en la raíz de la parte media. Crecimiento muscular de las paredes corporales laterales, más o menos que tiene una idea un poquito aproximada de cómo se va formando, cómo va rotando entonces este septum transverso para terminar formando esta estructura. ¿Qué pasa con el diafragma? El diafragma es una estructura mixta, músculo-tendinosa, que está formada por estas dos estructuras a manera de dos abombamientos en los hemitórax derecho e izquierdo. Es un músculo de tipo plano, es un músculo ancho y delgado, y que divide el tórax del abdomen, separa ambas estructuras, ¿no? Entonces tiene el centro tendinoso que habíamos dicho y dos cúpulas diafragmáticas. Este músculo tiene la particularidad de tener un funcionamiento autónomo, es decir, cada diafragma funciona de manera independiente, como vamos a ver enseguidita. Anatómicamente podemos ver desde la parte abdominal que esta estructura básicamente está conformada por estos dos segmentos, aquí pueden ver ustedes la parte tendinosa o central, que se llama entrébol, y la parte muscular, que es la parte, digamos, de inserción a lo largo de las ramas costales y de las mismas estructuras vertebrales. Tiene orificios importantes que los vamos a describir enseguida y ustedes pueden ver acá la disposición también de la estructura arterial y nerviosa. Separa entonces las estructuras torácicas de las estructuras abdominales, función que es por demás muy importante
en la fisiología y funcionalidad posterior. Entonces, las porciones que se describen de este músculo, la porción lumbar, que es la porción más baja, en la cual estamos hablando de su origen. Pero un cachito que no puedo mover bien esto. Estamos hablando de su origen a partir de las L1, de la L1 a la L3, donde surgen las primeras ramas musculares que se desplazan hacia adelante y se entrecruzan casi en la línea media, formando dos hiatos o orificios muy importantes que son el aórtico y el esofágico. No se olviden ustedes que de las estructuras, de los orificios presentes en este músculo, pues dos son musculares y uno es tendinoso. El venoso, que está acá, este es tendinoso, los demás son musculares, ¿verdad? Tenemos una porción costal que es más alta, en la que se pueden definir fácilmente las áreas de inserción sobre las costillas de la 10ª a la 12ª costillas. Sobre estas estructuras se producen las inserciones y que, a propósito de estas inserciones así formadas, se desplazan las arcadas diafragmáticas. Tengo un problema con mi señalador acá. ¿No ven? Entonces, fíjense ustedes las arcadas diafragmáticas a partir de los puntos de inserción. En la parte anterior existen dos pequeños espacios orificiales que no se llegan a ver muy bien acá, que son los espacios de Morgagni, para paso de vasos que posteriormente serán los vasos de recto anterior. Y la porción external, que es la porción más alta, el punto de inserción external, donde están estos puntos que les mencionaba anteriormente, y bueno, básicamente todo el centro de irrigación e inervación. El centro tendinoso, que se llama también espejo de von Helmont, que tiene 3 folios, que son estos folios tendinosos, que es la parte más tendinosa de la estructura diafragmática, un anterior, que es el más grande, un orificio derecho y un derecho y un izquierdo, y el orificio venoso para la vena cava inferior, ¿verdad? Este es el centro tendinoso. Sus relaciones, pues básicamente las relaciones del diafragma están dadas con la cavidad torácica y con la cavidad abdominal. Tenemos las relaciones pleuropulmonares que se dan entre el músculo y el área pulmonar, la pleura parietal, los recesos costodiafragmáticos y las bases del pulmón, ¿no? Toda esta área es un segmento de relación importante superior, lo mismo ocurre en el lado izquierdo y a la derecha, con la diferencia aquí que tenemos una relación mediastinal también, que hacia adelante se encuentra con el pericardio fibroso, y a posterior las estructuras vasculares, básicamente la más importante, la aorta, el esófago, el conducto torácico, los nervios esplánicos, el tronco simpáticos y la vena ácidos. Estas son las relaciones posteriores relevantes o importantes en el análisis de este órgano. Por otro lado, las relaciones abdominales están dadas básicamente a través del peritoneo. El peritoneo recubre gran parte de la relación entre el diafragma y las estructuras abdominales, salvo en mi abdomen derecho, porque en mi abdomen derecho no existe peritoneo, simplemente está relacionado a través de la cápsula de Gleason y pues esa es la relación marcada, ¿no? Obviamente también guarda relación con el fondo gástrico, con el vaso, con el lóbulo izquierdo hepático, con las glándulas suprarrenales y los polos renales superiores. Todas estas son relaciones abdominales. La irrigación de la estructura diafragmática está dada por 3 vasos importantes que en nomenclaturas algunas dicen diafragmáticas inferiores, diafragmáticas superiores, también conocidas como frénica inferior y pericardiofrénica, las intercostales y las musculodiafragmáticas. Las inferiores o frénicas inferiores de la cara ventral de la aorta, que la vamos a ver enseguida en estas imágenes, ustedes tienen acá la frénica inferior. Nace de la cara anterior de la aorta por encima del tronco celíaco y pues da 3 o 4 ramas que se distribuyen por la cara abdominal en toda la estructura musculoponeurótica. La pericardiofrénica, que discurre paralelo al nervio frénico, abrazando al pericardio, donde da pequeñas ramitas vasculares también, y terminando en las cúpulas diafragmáticas. Y las músculas diafragmáticas, que también son importantes mencionarlas. Aquí no he mencionado a las intercostales por ser ramas por más conocidas por todos y que no merecen mayor mención. La inervación de esta estructura está dada por el nervio frénico, básicamente, y como son 2 nervios frénicos, uno derecho y uno izquierdo, eso le da el automatismo a cada región, a cada lado, ¿verdad?
Estos nervios frénicos que surgen a partir de C3, C4, C5 hacen, como les decía, la inervación ipsilateral, o sea, del mismo lado, y son básicamente motores, aunque tienen áreas vegetativas o simpáticas, ¿no ven? Los plexos periarteriales y los nervios intercostales, también de difícil identificación y que constituyen o forman parte del complejo inervacional. Ya les había mencionado los orificios, aquí tienen ustedes una relación un poco más precisa. El hiato aórtico, que es este de acá, que está bien delimitado por ambos ramos, derecho e izquierdo, musculares, que forman las cintillas o los pilares, también llamados pilares posteriores, y que en su entrecruzamiento anterior forman el segundo orificio, que es el esofágico. Cuando hablemos de hernia de hiato, vamos a ver muy claramente este orificio, cómo se lo maneja y cómo se lo trata para el manejo de la cirugía en este caso. Entonces, así dispuestas estas fibras musculares, tenemos que el posterior o aórtico es el que tiene paso de la aorta, de la vena ácigos, del conducto torácico, nervios simpáticos y del nervio vago. Por el medio o músculo frénico, digamos, está el esófago, y por el tendinoso está la vena cava, ¿verdad? Es el orificio de la vena cava. Entonces, aquí tienen ustedes otra referencia de cómo se distribuye aquello. Nuevamente las estructuras que lo atraviesan, ahí tienen ustedes nuevamente esto que ya habíamos hablado hace un momentito, el esófago por un lado, la aorta abdominal, viene la vena cava inferior, los nervios simpáticos, el sistema linfático, nervios vagos, etc. Vamos a la siguiente. ¿Cómo funciona esto? Al ser un músculo tendinoso tiene una capacidad contráctil muy fuerte y de resistencia intrínseca muy importante. Resulta que cuando nosotros realizamos la inhalación se produce una contracción diafragmática. La parte muscular del órgano, de la estructura, se contrae produciendo un agrandamiento de la cavidad torácica por descenso de este músculo. Mientras que la parte tendinosa se mantiene en su lugar y entonces genera una contracción. Ahora van a ver, les voy a explicar un poquito más claramente esto. Pero sin embargo es importante saber que además de participar en la función respiratoria, también participa en la función de defecación y micción y en el acto de vomitar. Todo en función a un antagonismo de acción entre la parte tendinosa y la parte muscular, ¿ya? Hay otra función que no está muy bien descrita, pero que también está contemplada en alguna literatura, que hace referencia a su participación en la irrigación, en el flujo sanguíneo de las estructuras abdominales, tanto del hígado como de otras vísceras abdominales, en función al tono sostenido que tiene que va llevando permanentemente el diafragma. Se la puede dividir en fases. Algo de lo que les había comentado hace un momento. Tiene 3 fases la respiración. La fase 1 de la respiración diafragmática, que es cuando el diafragma se contrae, desciende el centro frénico y aumenta el volumen torácico. La fase 2 es cuando los músculos espinales elevan la cabeza y las costillas y el centro frénico se detiene, esto por la estructura tendinosa, digamos así, y entonces el diafragma sigue contrayéndose. Entonces eso genera un abombamiento de la cavidad torácica. Ya deja de descender en la zona media, las costillas se horizontalizan y entonces el tórax aumenta de diámetro. ¿Qué pasa con la hernia diafragmática congénita? Ocurre que esta hernia se produce pues como una alteración en la embriogénesis. Cuando existe una malrotación de aquel septum que habíamos hablado, se mantiene abierta, se mantiene permeable el paso a través de este músculo de contenido abdominal es inminente y este puede penetrar a la cavidad torácica. Este problema, que eventualmente puede no ser diagnosticado en un gran número de casos, puede llevar a grandes complicaciones a corto, mediano y largo plazo en el niño, porque indudablemente es una lesión ocupante que comprime y va a delimitar el desarrollo pulmonar. Este no se va a desarrollar bien, por tanto los problemas hipóxicos, hipertensivos van a ser muy frecuentes. La forma más, vamos a decir, más compleja de esta patología es la agenesia, que es la ausencia total de la estructura diafragmática. Por todo esto es que es muy importante el diagnóstico precoz.
Incluso hoy por hoy el diagnóstico prenatal es, digamos, lo que está más en boga y es lo que se hace actualmente. La etiología es desconocida, pero un cachito que cada rato me aparece esta cosita. La etiología es desconocida, no se sabe a ciencia cierta la causa, pero sí tiene una incidencia de 0,08, de 0,08 a 0,45 por cada 1000 recién nacidos vivos. Se asocia en 40, 45 a 50% a otras malformaciones. Y lo primero que se hace con estos pacientes cuando han nacido ya con la malformación establecida es la ventilación de alta frecuencia, quiere decir que tiene que compensarse la presión intraabdominal a través de un aumento de la presión intratorácica, ¿verdad? No se olviden ustedes que cualquier diferencia de presión que no es controlada a través del diafragma hace que el contenido abdominal pase a la cavidad torácica. Entonces, la idea es evitar aquello, el óxido nítrico inhalado, oxigenación con membrana extracorpórea y cirugía diferida. El concepto de cirugía diferida va a ser muy discutible y es muy discutido. Pues, obviamente se trata de que evitar una cirugía que puede poner en condiciones de riesgo la vida del bebé, del recién nacido, si es que existen otras patologías concomitantes que puedan condicionar ese riesgo. Si no existieran aquellas, la cirugía diferida, la cirugía está indicada no diferida, digamos así. Tiene una letalidad altísima, fíjense ustedes, 40 a 60%, ¿no? Entonces, y esto que es lo que les decía, diferir la cirugía hasta la estabilización respiratoria y hemodinámica. Es un desarrollo normal del septo transverso, cierre incompleto de los canales pleuroperitoneales, se produce entre la sexta y 10ª semana de gestación y es más frecuente en la región posterolateral izquierda, donde se llama hernia de Bogdalek. Pueden ser derecho en un pequeño 15% de los casos. Esto es alguna referencia solamente para tener idea. ¿Cómo se hace el manejo y cómo es el protocolo de estudio de estos pacientes? Primero que hay que establecer si esta es una hernia diafragmática aislada, o sea, si solamente está la hernia presente o hay otras patologías concomitantes. Hay que ver la severidad y el grado de compromiso torácico pulmonar y determinar si este paciente es candidato a terapia prenatal para mejorar el pronóstico postnatal. ¿Qué quiere decir eso? Tratar el tema de la membrana hialina, estimular el desarrollo pulmonar precoz, etcétera, en función de poder inmediatamente después del nacimiento realizar la corrección de esta hernia. Aquí tienen ustedes una pequeña idea de más o menos está enmarcada, cómo se ve, cómo se visualiza este problema. Este es un estudio prenatal, ¿no es cierto? Una ecografía prenatal. Aquí pueden ustedes apreciar cómo se encuentra la hernia, aquí también, acá. ¿Verdad? Todos estos estudios, resonancias y ecografías que se pueden hacer en prenatal es lo que se hace hoy en día. Y finalmente la radiografía de tórax en un pequeñito, me imagino recién nacido, en el que se puede evidenciar claramente pues, la gran herniación con la presencia de gran contenido intestinal, los niveles y todo el aire en el tórax y demás, ¿no es cierto? Gráficamente podemos ver cómo más o menos se produce la hernia en el niño. Esta es la de Bogdalek. Bueno, ese es un aspecto, la hernia diafragmática congénita. Pero de repente, yéndonos a lo que más podría interesarnos, bueno, en mi caso como cirujano, en el caso de ustedes como estudiantes en cirugía, en este momento, están las hernias diafragmáticas traumáticas y las hernias de hiato. Son de repente los temas más abarcables. ¿De acuerdo? Entonces vamos a abordar este tema de hernia diafragmática traumática. ¿Qué es una hernia? Es el paso de vísceras abdominales a la cavidad torácica a través de una solución de continuidad del diafragma producida por un agente traumático. Esta es una definición general, tanto que estamos hablando de hernias por trauma cerrado o por trauma abierto. No se olviden que ambas situaciones pueden condicionar la producción de la ruptura o del estallido del diafragma y por tanto condicionarnos la aparición de lo que ustedes ven acá, que es una hernia, ¿verdad? Aquí no hay hay solución de continuidad del diafragma, aquí no se ve diafragma y una gran protección abdominal en la cavidad torácica. Para que suceda esto, tiene que haber indudablemente un antecedente de traumatismo tóraco-abdominal cerrado o penetrante. Este diagnóstico, el diagnóstico de este tipo de hernias en pacientes que han sufrido un traumatismo,
Puede suceder de forma inmediata o puede suceder de forma diferida. Igual que el manejo del mismo. El manejo se lo puede hacer de forma inmediata o de forma diferida en función a una serie de elementos que tenemos que considerar antes de pensar en las opciones quirúrgicas de resolución de una hernia. ¿Por qué? Sucede lo siguiente. Un paciente politraumatizado generalmente tiene una serie de alteraciones concomitantes que pueden condicionar la vida, el riesgo a la vida del paciente de forma inmediata y ser más importantes en resolverse que la hernia misma. Por tanto, la consideración de que si este tratamiento es o no necesario estará en función a descartar otras posibles lesiones y alteraciones que requieran la atención del cirujano anteriormente. Ya, esta se me ha copiado aquí, se me ha pegado esta diapositiva. Entonces, para que suceda esto necesitamos de una predisposición anatómica. ¿Qué quiere decir eso? Que el músculo en la zona que está, en el momento que está y con el efecto que va a tener externo, va a sufrir diferente tipo de efectos. Generalmente son los agentes traumáticos de alta energía los que inciden ya sea a través de un cinturón de seguridad mal puesto, de compresión directa, de aplastamiento, de lesiones, ¿cómo las llamamos? Son las lesiones bruscas que se producen por disminución o por aumento de la presión intraabdominal cuando el diafragma se encuentra en proceso de contracción. Estos fenómenos pueden generar la ruptura en la estructura diafragmática. Pero fíjense ustedes, si estamos hablando de la posibilidad de esta ruptura diafragmática, cuán más alta es la posibilidad de que otras estructuras abdominales como el hígado, el vaso o las áreas fijas del intestino como el duodeno en el Treitz, etcétera, puedan básicamente ser las zonas que hayan sufrido más, ¿no? Por tanto, encontrar solamente esta lesión de forma aislada va a ser una cosa bastante complicada y difícil, no es muy probable. Entonces, de acuerdo con el tiempo de evolución, podemos diagnosticar una hernia diafragmática traumática en una fase aguda, cuando hemos valorado un paciente politraumatizado, cuando hemos descartado la presencia de otras lesiones comprometedoras y cuando eventualmente a través de un estudio ecográfico, radiológico o tomográfico evidenciamos la protrusión de masa intestinal, de contenido intestinal hacia la cavidad torácica. Este es el diagnóstico en fase aguda. El diagnóstico en fase latente o de intervalo no lo hemos podido evaluar en el momento del trauma. Posiblemente estamos ante un paciente con un trauma cráneoencefálico complejo o estamos con una hemorragia hepática, con un hemoperitoneo por un trauma hepático grado 4 o tenemos algún otro dato que nos está enmascarando y nos está impidiendo ver los datos clínicos que son inespecíficos y que muchas veces pasan desapercibidas. Y finalmente una fase tardía o también llamada fase obstructiva. Este es el tipo de pacientes que han pasado su trauma, se ha resuelto su problema, se ha solucionado el tema emergente, el paciente eventualmente se ha ido a la casa, puede haber pasado algún tiempo, y generalmente estos pacientes vienen con una sintomatología muy particular, que se las voy a contar enseguida, y que tienen por lo general síntomas obstructivos, de estrangulamiento y de necrosis de vísceras. Hacemos los estudios base para diagnóstico y nos encontramos con la hernia. Este es el diagnóstico de la hernia diafragmática traumática en su fase obstructiva. Y esto obviamente va a depender, como les he mencionado, del agente causal, de la potencia de la agresión, de la posición corporal del paciente, de la situación del diafragma, dependiendo de la fase respiratoria en la que se encuentre. Todo esto que ya les había mencionado son los factores que determinan dónde y cómo va a lesionarse ese diafragma. Aquí les he anotado esto como una referencia interesante, que me parece muy buena mostrárselas, que dice, tanto en los traumatismos cerrados como en los penetrantes, no es posible la cicatrización espontánea de la herida, aunque sea mínima, debido a la movilidad permanente del diafragma con los movimientos respiratorios y a la diferencia de presiones entre las cavidades torácicas y abdominales. Ya aparte de esto se los había comentado. ¿Qué quiere decir? Que el momento en que se desarrolle o que se produzca una hernia diafragmática, por pequeña que sea, la posibilidad de que esta hernia sufra un cierre espontáneo o esta herida sufra una reparación espontánea no es factible en la medida en que el diafragma es un órgano vital en su funcionamiento ventilatorio. Si no se mueve el diafragma, no hay respiración. Por lo tanto, el proceso respiratorio, ya sea voluntario o forzoso, a través de una máquina, de una intubación, etcétera,
va a condicionar que la lesión en el diafragma permanezca abierta. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que había notado esta consideración acá. Aquí algunas otras características. El gradiente de presión pleuroperitoneal provoca que el desgarro diafragmático aumente progresivamente de tamaño. Esta es la razón por la que las hernias diafragmáticas, en principio pequeñas y muchas veces no diagnosticadas en una primera instancia por su tamaño y por otro tipo de elementos, con el tiempo va aumentando progresivamente de tamaño, permitiendo mayor paso de estructuras abdominales. Entonces, por lo tanto, cuando se diagnostica generalmente la hernia, es una hernia de gran tamaño y que ya ha dado alguna sintomatología relevante. El paso de vísceras y la aparición de la hernia diafragmática traumática dependerán también del tamaño de la rotura diafragmática. Las hernias diafragmáticas son más frecuentes en el diafragma izquierdo. Esto aparentemente, cosa no totalmente comprobada, pero sí en mucha relación con cierta debilidad anatómica en la región posterolateral izquierda, por un lado, y por la presencia de estructuras de mayor resistencia y macizas como el hígado en el lado derecho, que eventualmente pudiesen ser contenedoras o factores que determinen la no producción de hernias tan frecuentemente en el lado derecho, aún existiendo pequeñas heridas o rupturas diafragmáticas derechas. El lado izquierdo es un lado que está totalmente libre y por tanto la posibilidad de que puedan atravesar el epiplón, puede atravesar el colon transverso, ángulo esplénico, asas de intestino delgado son mucho más grandes, ¿no? ¿Ven? Aquí algunos elementos a considerar en la conducta. Primero es un reto diagnóstico. Indudablemente el diagnóstico precoz o el diagnóstico oportuno de una hernia diafragmática secundaria a un paciente con trauma cerrado constituye una verdadera proeza diagnóstica. No tanto así en el trauma abierto, donde la inminencia de la lesión que está demostrada por la cinemática de trauma, por el mecanismo que se ha producido, por la dirección de la bala, por el curso del puñal, por la evidencia de las lesiones externas, y etcétera, etcétera, nos pueden hacer sospechar en una lesión traumática de diafragma. Un trauma cerrado muchas veces no. Entonces exige de una acuciosidad muy grande y de siempre pensar en la posibilidad de trauma diafragmático en pacientes con trauma cerrado, sobre todo si este trauma cerrado es de magnitud importante. El manejo conservador, como les decía anteriormente, sí, está indicado. Es lo adecuado siempre y cuando las condiciones no estén dadas para realizar una reparación primaria. A ver, les voy a plantear un escenario. Paciente politraumatizado, un accidente de tránsito, llega con trauma abdominal cerrado, hacemos los estudios correspondientes, nos encontramos con un hemoperitoneo y además con un desgarro diafragmático. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seguramente haremos una laparoscopía diagnóstica o eventualmente haremos una laparotomía exploradora de entrada para resolver el problema emergente. El problema emergente en este momento se llama trauma hepático. Tenemos un hígado que está sangrando, el paciente está choqueado, tenemos necesidad imperiosa de terminar la cirugía y de parar el sangrado. Muchas veces este manejo termina en un empaquetamiento o termina en una sección de hepática parcial, en fin, todo lo que tengamos que hacer para resolver el cuadro emergente lo hacemos. En ese momento es muy poco probable que podamos tomarnos el tiempo de ir a revisar el diafragma, de realizar la reparación del mismo, ¿verdad? De hacer todos los pasos necesarios que muchas veces incluyen la necesidad de una malla especial, de una malla Gore-Tex para reparar estos defectos que se han producido, de tratar el contenido, etc. Entonces, el manejo conservador lo pongo en interrogación porque sí está indicado en la medida en que las circunstancias no den para hacer una resolución rápida y primaria. Ahora, vamos a ponernos otro ejemplo. El mismo paciente que ha llegado, hacemos una laparoscopía diagnóstica, encontramos un pequeño hemoperitoneo, el paciente se encuentra estable, el paciente está muy hemodinámicamente compensado y nos encontramos una lesión en el diafragma. En ese caso, ¿podremos realizar la reparación? Sí, sin lugar a dudas, ese será el momento adecuado para realizar la reparación del diafragma, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los riesgos y qué complicaciones pueden haber al no hacerlo, al no reparar el diafragma en ese momento? Que a mediano plazo podemos tener problemas de restricción respiratoria por la gran migración de estructuras viscerales
Y podemos tener también necrosis de vísceras abdominales, porque esta hernia va a actuar como una hernia en cualquier otra parte del cuerpo, con la capacidad de producir isquemia y necrosis de tejidos. Y obviamente a consecuencia de todo aquello tendremos pues la sepsis, ¿no? Ahora, cuando tenemos una hernia de este tipo, podemos diagnosticarla en fase aguda o en fase crónica. En la fase aguda, primero tenemos que considerar que el 50% de estos pacientes son asintomáticos, pero más aún, no solamente son asintomáticos, sino que en muchos casos el diagnóstico, la sintomatología que queremos identificar de la hernia diafragmática traumática en fase aguda se encuentra enmascarado por otras patologías, por medicación y por trauma en otras estructuras, ¿no? Obviamente siempre tenemos que relacionar las lesiones de trauma cráneoencefálico, cardiotorácicas, abdominales con la presencia de esta. Cuando no existiera aquello, cuando la posibilidad de hacer el diagnóstico o de averiguar, de investigar la sintomatología está presente, pues vamos a encontrar seguramente dolor torácico, vamos a encontrar insuficiencia respiratoria condicionada por una saturación de oxígeno menor a 88, 86%. El paciente generalmente tiene hipotensión y puede llegar incluso a un shock. Revisamos rápidamente al paciente, examinamos el tórax, vemos la funcionalidad del mismo y lo primero que vamos a hacer seguramente es auscultarlo. Y en ese proceso vamos a encontrarnos con que hay ruidos intestinales en el tórax o cuando menos hay una disminución del murmullo vesicular. Estos son diagnósticos que se pueden hacer en fase aguda. En la fase crónica, el diagnóstico generalmente es casual. El paciente va a la consulta con una serie de otras sintomatologías, puede tener disnea, puede tener dispepsia, son síntomas generalmente inespecíficos. Como les digo, se necesita una buena acuciosidad para sospechar la posibilidad de una hernia diafragmática traumática en fase crónica. Y en esto tenemos que relacionar siempre el antecedente. Cuando ustedes hacen la historia clínica a estos pacientes y le preguntan algún antecedente importante, el que el paciente les diga, sí, hace un año he tenido un accidente de tránsito, he tenido un trauma abdominal o he tenido esto. Entonces, ese antecedente más alguno de estos síntomas pueden ser indudablemente factores que nos puedan llevar a, digamos, a un diagnóstico aceptable, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuándo se hace fácil el diagnóstico? Cuando esa fase crónica se complica y cuando empezamos a tener síntomas oclusivos, por ejemplo, donde podemos tener una oclusión intestinal que se ha ocluido, ¿verdad? Donde tenemos vómitos, tenemos incapacidad de traspasar una sonda nasogástrica, donde tenemos importantes distensiones por oclusión distal, tenemos dificultad respiratoria y todo aquello. El diagnóstico se hace mucho más sencillo y en cualquier caso se lo puede realizar. Tenemos la triada de Borchardt, que consiste en dolor torácico, náuseas sin llegar al vómito e imposibilidad para procesar una sonda. Esta triada es patognomónica del hallazgo de una hernia diafragmática con oclusión, ¿ya? El diagnóstico, como decía, es generalmente difícil, antecedente de trauma tóraco-abdominal y puede pasar desapercibido en fase aguda, que también les había comentado. Ahora, aquí hay un tema muy importante. Hay una forma que el paciente puede pasar también medio desapercibido en su hernia diafragmática o en su trauma diafragmático, diremos así, y es cuando el paciente está intubado, porque este paciente intubado recibe una carga positiva de oxígeno. La presión que se administra con la máquina es mayor que la que genera el abdomen, por lo tanto actúa como un mecanismo de contención y evita que el contenido abdominal pues migre hacia la cavidad torácica. Bueno, normalmente en el 25 a 50% de los casos se puede encontrar estas hernias en el curso de una cirugía urgente de un traumatizado, ¿no? Lo otro ya se los había comentado. ¿Qué hacemos? Podemos hacer una radiografía de tórax. Paciente con sospecha, clínicamente hemos diagnosticado la posibilidad de una hernia diafragmática y vamos a encontrar algunos datos como las alteraciones en la silueta diafragmática, pseudoelevación del diafragma, borramiento del diafragma cuando la hernia es muy grande, los pinzamientos de los senos costofrénicos, que son un poco más complicado verlos, pero que indudablemente también sirven para el diagnóstico, hemoneumotórax, etcétera, etcétera. Aquí les muestro algunas imágenes, ¿no? Aquí la elevación del diafragma, fíjense.
Aquí no se ve el diafragma, simplemente se ve un asa intestinal con un nivel hidroaéreo importante. Entonces esto obviamente es intestino en cavidad torácica. Eventualmente puede ser otro segmento abdominal. Fíjense aquí, una asa de intestino delgado, o puede ser colon también esto, metido hasta acá. Entonces, por eso es que en la radiografía de tórax hay dos variedades que podemos hacer, la radiografía simple y la radiografía contrastada o varitada. Pero en líneas generales, radiografía de tórax, tomografías, la exploración laparoscópica, que como dice acá, se debe realizar en pacientes estables, y la videotoracoscopía en dos circunstancias, en que la posibilidad de explorar al paciente por vía abdominal no sea posible, y es de elección en las lesiones en mi diafragma derecho, obviamente por la obvia presencia del hígado que dificulta el acceso laparoscópico hacia este lado. Es mejor hacerlo por una videotoracoscopía. Entonces, la TAC, la tomografía, es el mejor examen. Este nos da una muy buena sensibilidad y una altísima especificidad y puede mostrarnos herniaciones intratorácicas de continuidad abdominal y otras, estenosis circunferencial de la víscera herniada o signo del collar, signo de la víscera caída, que todas son más o menos, son imágenes y conceptos muy imagenológicos en función a la visualización tomográfica en los cortes axiales de segmentos de colon protruyentes. Ahí tienen ustedes algunas de estas cosas, ¿verdad? Fíjense, el colon está protruido hacia la cavidad torácica. Esta es una imagen frontal tomográfica. Miren cómo se ve acá. Entonces, ahí tienen esas imágenes. Les decía, radiografía con contraste es otro estudio que se puede hacer ya sea a través de la ingestión de contraste oral para posterior toma de radiografías, en cuyo caso vamos a poder ver herniaciones altas, por ejemplo, del estómago, etcétera, como también las por enema de vario, que se usan mucho menos, pero también pueden valorar y mostrarnos cuando existe un paso de intestino grueso a la cavidad abdominal, como por ejemplo es el colon, que muchas veces, sobre todo por su consistencia media en el transverso, puede ser la parte protruyente hacia la cavidad torácica. Obviamente, si el contraste es oral, incluso nos permite identificar la presencia de una volvulación en el estómago. Y aquí están las imágenes, más o menos para tener una idea de aquello, ¿no? La ecografía. Bueno, aquí en la ecografía hay algunas puntualizaciones que vale la pena hacer. Es un estudio rápido, cómodo y barato. Esto se puede hacer de forma rápida en la sala de urgencias misma o en la cama del paciente. Aquí hay un concepto de personal especializado, y es que a diferencia de otros conceptos ecográficos, ustedes saben que, por ejemplo, para el trauma abdominal, la tendencia de los imagenólogos y de los cirujanos es a formarse como ecografistas básicos, se llama ECOFAST, que es capacitar al personal de emergencia para poder realizar un estudio ultrasonográfico básico, donde se pueden identificar cosas muy elementales. Aquí no aplica este concepto, porque el diagnóstico, la identificación de procesos herniarios necesita ser realizado por una persona altamente calificada. Y esto hasta cierto punto viene siendo un factor en contra, ¿no? En los neonatos, sobre todo, y aquí en nuestro medio hay un par de imagenólogos que hacen ecografía neonatal. Y la resonancia magnética, que obviamente, como todo, es el dulce del momento, pero que es muy complicado realizarla, porque necesitan equipos especiales, tenerlos en lugares especiales, llevar al paciente, toma tiempo, etcétera. Entonces, en fase aguda es un estudio que no se hace, en fase crónica sí es muy, muy útil. Ahí tienen ustedes la hernia diafragmática congénita vista ecográficamente, de igual forma acá, la estructura hepática, el diafragma. Alguna consideración más sobre el trauma diafragmático cerrado. Entonces, el 75% de los casos es así, cerrado, generalmente en relación a accidentes laborales, deportivos, domésticos. Ya hemos hablado del mecanismo lesional, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué es lo que sucede? Ustedes han debido ver alguna vez o han debido escuchar de las lesiones de la patada del karateca. Cuando está ensayando una persona karate y le da una patada en el abdomen, puede producir algunas veces lesiones en el diafragma. ¿Por qué? Porque el que está entrenando aquello sabe en qué momento le va a recibir la patada.
Entonces contrae el abdomen, hace presión, aumenta la presión intraabdominal. Y entonces, con el efecto de la patada, la posibilidad de una lesión puede ser mayor, ¿no? Las lesiones más frecuentes son los desgarros musculares, ya sean lineales, radiales o transversales. Y otro mecanismo etiológico es el aplastamiento del tórax por impacto directo que cursa habitualmente con desinserción y rotura del diafragma. En la penetrante, es el 25%, las lesiones se producen por acción directa del agente etiológico sobre el diafragma, un puñal, una bala, un fierro, etcétera, etcétera. Estas son las hernias vistas, tratadas de ver en vivo, digamos, son hernias, no son en fase aguda, son en fase crónica, donde se han penetrado ambas. Tenía una imagen un poco más bonita, pero no la pude bajar. Entonces, fíjense aquí, colon transverso, aquí hay otra estructura que están herniadas. Bueno, y el tratamiento depende del momento evolutivo, de la situación clínica. En la fase aguda, solo se considera de indicación absoluta la cirugía en pacientes que están estables clínicamente. O sea, debe posponerse en todos aquellos donde tenemos traumas previos de otras patologías prioritarias, cráneoencefálicos, contusión pulmonar severa, tórax inestable, etcétera, ¿no? Como ya les había dicho, la idea es tratar de resolver el problema emergente en un principio y luego ver de considerar la resolución de esto. Y en la fase crónica, la cirugía debe ser diferida entre tanto esta hernia no sea una causante, primero no sea una patología urgente, segundo no tenga una oclusión, no tenga una perforación gástrica o no haya generado un proceso séptico intratorácico. En esos casos, la cirugía debe ser realizada de manera programada y con todas las consideraciones. Se debe diferir la cirugía de urgencia. Habíamos hablado de las vías de abordaje, que puede ser en el caso del diafragma izquierdo lesionado a través de la laparoscopía, en el caso del hemidiafragma derecho, una videotoracoscopía. La cirugía convencional, que sí es muy útil. Aquí pareciera ser un poquito contradictorio el hecho de que estamos en la era laparoscópica, pero sin embargo aquí se sugiere la cirugía convencional en muchos casos. ¿Por qué? Porque eventualmente la magnitud de la hernia puede ser tan grande que necesitemos hacer una reducción importante y una liberación importante del saco herniario y de todos los elementos que se vayan formando a este nivel, y esto no lo vamos a lograr con una videolaparoscopía. Por tanto, la cirugía convencional sigue teniendo un vigor importante y sigue teniendo una importancia primordial, digamos, en casos de hernias gigantes y hernias grandes, ¿no? Así es como se van reduciendo los contenidos herniarios. Miren, este es el orificio herniario y aquí se ha retirado este contenido que es masa de segmento de intestino delgado. Aquí también podemos apreciar la asa de intestino que está introducida. Y acá, esta es la hernia abierta. Aquí se ha puesto una malla de Gore-Tex, que vamos a chequear luego cómo es eso. Y aquí están los puntos que se están poniendo para cerrar, ¿no? Para juntar el... Bueno, este es el tema que vamos a ver por ahora. Me parece que hasta aquí podemos llegar para ver si hay chance de hacer algunas preguntas o algo. Ya he salido de pantalla completa, ¿verdad? ¿Estoy con ustedes? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. A ver, cuéntenme qué preguntas tienen, qué dudas tienen, qué puedo ayudarlos a aclarar en algo esto. Doctor, buenas noches. María, buenas noches. ¿Cuál sería el manejo en el caso de tener una hernia diafragmática traumática en una embarazada? Ya. Bueno, en una embarazada, tú sabes que la primera prioridad es la madre, ¿verdad? En cualquier circunstancia de trauma o de patología, de enfermedad o quirúrgica, la primera prioridad siempre es la madre. Si existen condiciones que pongan en riesgo la vida materna, debe sacrificarse incluso al producto, si es necesario. Pero la primera prioridad es la madre. Ahora vamos a asumir que no, que solamente estamos hablando de una hernia no complicada. Si estamos hablando de una hernia no complicada, el curso del embarazo debe seguir normalmente. Debe seguir normalmente.
Una vez que la mamá tenga su bebé, después se podrá programar y resolver la hernia. Ahora, si existe compromiso de, vamos a decir, de un segmento de intestino grueso que se ha entrado al tórax, se haya encarcelado y está haciendo un abdomen agudo, hay que operar a esa señora independiente del riesgo al que se está exponiendo a su bebé. Eso sucede con las embarazadas. Entendido, doctor. Muchísimas gracias. Con todo gusto. ¿Qué más? Bueno, si no tienen más preguntas, simplemente comentarles y decirles cosas importantes, para mí tópicos muy importantes en este tema. Son el diagnóstico y el momento en el que se hace el diagnóstico. Esta es una cosa que ustedes en su formación médica independiente, en la gran mayoría de especialidad que escojan, internistas, traumatólogos, emergentólogos, cirujanos, no dejen de tener la acuciosidad necesaria en su momento de sospechar y ser mal pensados y pensar en la posibilidad de que puede haber una hernia diafragmática en cualquier caso. Entonces, siempre descartar aquello. Es muy de rutina pedir una radiografía de tórax. En la radiografía de tórax se ve muy bien, sobre todo con los pacientes con antecedente de trauma, y que obviamente se le va a pedir sí o sí la radiografía de tórax, ¿no? Entonces, vean esa consideración sin descuidar que lo primero que se tiene que hacer siempre es el manejo emergente de la patología. Eso quiere decir, primero debemos siempre tratar las situaciones que ponen en riesgo la vida del paciente de forma inmediata. Estas otras condiciones se pueden tratar de forma diferida una vez controladas y una vez estabilizada la situación del paciente, ¿ya? Eso me parece que es una cosa que deben tener siempre en consideración. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna duda más? Doctor, buenas noches. Roger, buenas noches. En cuanto a la bibliografía, para profundizar un poquito más sobre este tema. Perdón, no te escuché muy bien. ¿Nos podría recomendar alguna bibliografía para leer un poco más sobre el tema? Mira, la cirugía, la bibliografía más aconsejable para personas que están en formación en cuarto año, yo definitivamente pienso que es el libro de Schwartz. Pero al margen del libro de Schwartz, si ustedes quieren profundizar más, pueden buscar Nyhus, por ejemplo, Tratado de Patología Quirúrgica de Nyhus, donde además ahí les explica mucho sobre la técnica quirúrgica, sobre cómo se hacen los cierres, etc. Pueden consultar otro libro interesantísimo que se llama Shackelford, así se llama. ¿Listo? ¿Qué otra cosa más interesante pueden encontrar? En cirugía de hígado y vías biliares de Blumgart. También ahí habla de diafragma y trauma diafragmático. Básicamente esos, pero yo me imagino que en un contexto general el Schwartz es un buen libro y tiene básicamente lo necesario. Ustedes manejan el Schwartz o el Savinston, uno de los dos, ¿verdad? Pues déjenme decirles que básicamente son lo mismo, tienen cosas muy, muy similares y las diferencias son muy pequeñas. Entonces, no he leído en el Savinston, pero me imagino que también es posible que tengan allá referencia bibliográfica al respecto. Muchas gracias, doctor. Un gusto, Roger. Bueno, ¿alguien más tiene algo que decir? Me parece que tenemos entonces la clase de mañana más para hablar sobre hernia de hiato, ¿verdad? Entonces, no sé quién está de coordinador, ¿dónde está mi contacto coordinatorio? Doctor, sí. Eric. Querido Eric, entonces tú te encargarías de ver de mañana para repetir la misma cosa y hablemos sobre hernia de hiato. Está bien, doctor. Listo. Si no tiene nadie más preguntas, alguna cosa que decir. Bueno, entonces, chao, los veo mañana. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. No hay de qué, Nicole. Chao. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta luego.